En este video daremos inicio a lo que es el cálculo integral, específicamente al tema de la integral. Es muy importante mencionar que el cálculo integral es una invención de dos físicos matemáticos que desde diferentes lugares del mundo llegaron prácticamente a las mismas conclusiones. Este trabajo, realizado por Newton y por Leibniz en su última etapa, inició desde el tiempo de los griegos y los egipcios, específicamente tratando de resolver el problema de cómo poder obtener el área bajo una curva. Pero fue hasta siglos, muchos siglos después, que se pudo establecer el cálculo integral ya como un procedimiento, como un método. Siendo este método tan sólido que lo seguimos usando en la actualidad. Y vamos a empezar explicando lo que es la primitiva o antiderivada. Ustedes saben que en matemáticas hay muchas operaciones opuestas, por ejemplo, opuestas o contrarias, por ejemplo, de suma resta, multiplicación división, potencia, raíz, y de esta manera en cálculo tenemos exactamente lo mismo. En este momento ustedes conocen y saben realizar derivadas y conocen lo que significa. Pues así como tenemos la derivada, tenemos la operación contraria que es la antiderivada o lo que actualmente se conoce como la integral. Entonces, para resumir, la operación contraria de la derivación es la integración. De tal manera que si yo tengo una función que ha sido derivada, si yo por el método de la integración la integro, pues yo lo que voy a obtener es una nueva función. Pero esta nueva función es la función original de donde se obtuvo esta función que se derivó. Asimismo, si yo tengo una función f de x y por el proceso de derivación la derivo, lo que yo obtengo es una función derivada. Es así que entonces entendemos el concepto de primitiva o antiderivada. Si yo parto de una función que ha sido derivada y la antederivo o la integro, obtengo la función original. Como esta es la función original, es la primitiva, es de la cual yo puedo obtener por medio del proceso de derivación todas las funciones derivadas que yo desee. Esta es la nomenclatura que vamos a usar, si les pido que quede claro. Utilizaremos f mayúscula de x para la primitiva o antiderivada y en vez de usar f' de x para la derivada vamos a usar solamente f minúscula de x, que sería el equivalente. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Tengo yo aquí f de x, en donde ya dijimos que f mayúscula de x será la antiderivada o primitiva, y tengo f minúscula de x, en donde f minúscula de x equivale a la derivada de la primitiva. Entonces, si en la primitiva yo tengo la función x al cuadrado, por el proceso de derivación, ustedes saben perfectamente que esto dará igual a 2x. De la misma manera, si yo tuviera como derivada de una función 2x por el proceso de integración, entonces esto me daría x cuadrada. Aquí ya se pueden empezar a ver algunas correlaciones entre ambos procesos, aún sin saber los teoremas de integración. Entonces podríamos ver, por ejemplo, que si en el proceso de derivación yo al exponente le resto 1 y aparte el exponente fue multiplicado por este coeficiente para dar este resultado, en el proceso inverso, que es la integración, que sería este pedazo, yo tengo que para poder lograr tener la primitiva x al cuadrado, entonces a mi función, aquí al exponente que es 1 le tuve que haber sumado 1 para que quedara cuadrado, y este 2
tuvo que haber sido dividido entre otro 2. Si usamos otro ejemplo y tengo como la primitiva f mayúscula de x 3x a la cuarta, yo sé que la derivada f minúscula f de x va a ser igual a 12x al cubo. De la misma manera, si a mí me dan 12x al cubo, que sería la derivada, y la integro, pues me va a dar este resultado, que es 3x a la cuarta. ¿Pero qué tuve que hacer para poder llegar a 3x a la cuarta? Pues lo que tuve que hacer con mi derivada es haberle sumado 1 a su exponente y al 12 que tenía, dividirlo entre la suma de estos dos, que es 4, para obtener este 3. Esto les puede dar una idea más o menos de lo que nos espera al momento ya de integrar en forma. A este tipo de integración y derivación se les llama por inspección, porque son funciones tan fáciles que se puede hacer de una manera muy sencilla. Pero propiamente, ¿qué es la integral o integrar? Propiamente la integración es calcular el área bajo una curva. Y este problema de calcular el área bajo una curva viene desde tiempos ancestrales de los griegos y de los egipcios, en donde ellos, en base a su desarrollo en matemáticas, sabían ya calcular áreas de figuras como los triángulos o como los cuadrados, por ejemplo. Pero cuando trataban de integrar áreas curvas, pues ya era más complicado para ellos. Por ejemplo, esta figura que tienen ustedes aquí. Esta figura, si ellos querían calcular el área que representaba, pues lo que hacían era dividir la figura en triángulos, porque ellos conocían el área de un triángulo. Entonces, después de que la dividían en triángulos, pues sumaban todas las áreas y obtenían el área de la figura. Esta otra figura, que también se podría ver un poco más compleja, igual, la dividían todas en triángulos, calculaban el área de cada triángulo, la sumaban y también sacaban el área. A este método le llamaban el método exhaustivo, porque dividían el área que ellos tenían en áreas conocidas, muy pequeñas a veces, para poder calcular bien el área. Pero que cuando se enfrentaron al círculo por primera vez y ellos trataban de poner triángulos, pues se daban cuenta de que quedaban áreas sin cubrir, estas que quedaban aquí, y entonces el área no les daba exacta. Y era peor cuando tendrían o querían calcular pues áreas todavía mucho más sofisticadas. Para ellos era prácticamente imposible hacerlo. Estos intentos pues prácticamente eran intentos de integrar, de encontrar el área bajo una curva. Conforme las matemáticas fueron evolucionando, fueron surgiendo diferentes procesos. Uno de los últimos procesos que se intentó fue lo que se le llamó el método por exceso o por defecto. Aquí lo que sucedía es que si ustedes tenían la curva de la cual querían calcular el área, como esta función que tenemos aquí, pues entonces lo que se ideó fue poner muchos rectángulos dentro del área que se quería calcular. Aquí, por ejemplo, los rectángulos pues son de este tamaño, ¿no? La altura no importa, la altura es con que tope con la función es suficiente. Ahora, había dos maneras: hacer que los triángulos toparan con la función por dentro. Y sin embargo, quedaba esta sección aquí que no se cubría, o sea, finalmente el área bajo la curva seguía siendo inexacta. O la otra opción era topar el rectángulo con la curva por fuera. Pero como quiera quedaba esta sección de fuera, y eso no me permitía calcular el área exacta bajo la curva. Esto es a lo que se le conoce el método por exceso, porque va a haber un exceso de área calculada. Y a esto es a lo que se le conoce el método por defecto, porque me va a faltar un poco para el área calculada. Como para calcular el área todos esos rectángulos se tenían que sumar, pues había involucrada una sumatoria de rectángulos, de áreas de rectángulos, la cual se podía obtener
se puede, mejor dicho, obtener por medio de esta fórmula, en donde aquí yo obtengo el área aproximada. Aquí lo que me interesa recalcar es lo siguiente. Este símbolo de sumatoria que tienen ustedes aquí, después se utilizó ya para o durante la invención del cálculo integral para cálculos formales. Pero todo proviene siempre de una sumatoria de áreas conocidas. Ahora, dentro del cálculo hay dos tipos de integrales, lo que se llama integral indefinida y lo que se llama integral definida. Vamos a abordar primero la integral indefinida. Y se llama indefinida porque si ustedes quieren calcular el área bajo esta curva, pero ustedes no tienen delimitado de dónde a dónde, por ejemplo, que yo dijera desde A hasta B, y lo que quiero es esto, como ustedes de inicio no lo van a tener, lo que van a calcular es el área bajo la curva, pero de toda la función. Y para poder realizar esto, voy a partir de algo que ustedes ya saben, que es que dy sobre dx es igual a f' de x, pero como dijimos que ya no le vamos a poner el primo, sino nada más que la minúscula me representa que es la derivada, entonces tenemos que dy va a ser igual a f de x por dx. Y si yo integrara esto, en donde ya me adelanté, este símbolo que tienen aquí es el símbolo para integrar, que es el que les comentaba que proviene de la sumatoria, pues entonces lo que voy a obtener en vez de dy es la primitiva. Y entonces obtendré lo siguiente. De aquí obtendré que la integral de dy es f de x más c, que ahorita les explico ese más c quién es, y esto entonces será igual a la integral de f de x por dx. Introduje sin previo aviso que este es el símbolo de integración, pero recuerden que este proviene del símbolo de sumatoria, porque finalmente la integración es una suma de áreas, y por eso se utilizó para el cálculo integral. Si volteo un poquito la operación, me queda entonces que la integral de una función minúscula f de x por dx va a ser igual a la primitiva f de x más una constante de integración c. C es una constante de integración. ¿Pero qué significa esta constante de integración? Vamos a suponer que a mí me dan la función 2x y me piden que la integre. Me adelanto y les adelanto que esta integración me va a dar x al cuadrado. O sea que esta es la primitiva. Pero a esta primitiva le tengo que agregar la constante de integración c, por lo siguiente. Si yo graficara esta función x al cuadrado, sé que es una parábola con vértice en el origen. La voy a bosquejar solamente. Esta es la función f de x ya integrada igual a x al cuadrado. Pero hay muchas funciones f de x igual a x al cuadrado, pero pueden estar desplazadas. De tal manera que todas estas funciones que tengo aquí, todas ellas son f de x igual a x al cuadrado. Nada más que esta, por ejemplo, que está aquí, es x al cuadrado más 1. Esta que está aquí es x al cuadrado más 2. Esta que está aquí es x al cuadrado menos 1, este es x al cuadrado menos 2 y este es x al cuadrado menos 3. Pero todas son x al cuadrado, es una familia de rectas x al cuadrado. Y entonces yo tendré que considerar eso diciendo que esta función f de x igual a x al cuadrado es más c, es decir, puede ser cualquiera de sus gráficas hermanas trasladadas verticalmente como estas que tenemos aquí. Es por eso tan importante que cuando ustedes integren siempre pongan este más c, porque de otra manera su integración no será completa. Finalmente les presento los teoremas básicos de integración que vamos a estar usando en las próximas semanas. Y voy a considerar que para estos teoremas, k, que va a aparecer en algunos de los teoremas, es un número real, y entonces tenemos el teorema número 1 que dice que la integral de dx es igual a x más c. Acuérdense siempre del más c. Número 2,
Si yo tengo la integral de una constante por dx, la constante puede salir de la integral y entonces tendré que es la constante por la integral de dx. Como yo ya sé que la integral de dx es igual a x, pues entonces ya sé que esto será acá por x más c. Número 3. ¿Qué pasa si yo tengo a una constante multiplicando una función por dx? Sale la constante de la integral y dentro de la integral se queda la integral de f de x. Aquí me faltó por dx. Número 4. En la número 4, ¿qué pasa si yo tengo la integral de funciones que se están sumando y voy a agregar aquí que se están restando, porque puede ser suma o resta, por dx? Lo único que tengo que hacer es separar las integrales. En vez de tenerlas juntas, las voy a separar y voy a integrar cada función por separado. Aquí puede ser suma o puede ser resta. 2 teoremas más. Si yo tengo la integral de x a la menos 1 por dx, que es lo mismo que tener la integral de dx sobre x, es solamente un arreglo por exponente. Este es igual al teorema especial logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Y el último teorema, que podría decir que es el más importante porque es el que me va a servir para integrar y que ya lo intuimos en lo que acabamos de ver en el video, es el siguiente. Si yo tengo la integral de x a la n por dx, esto va a ser igual a poner a la x con su exponente aumentado en 1 y multiplicar la base con su exponente por 1 sobre lo que me dio el exponente aumentado en 1. Y obviamente todo esto más c. Pongo un ejemplo. Vamos a suponer que me da la integral de 4x por dx. Por teoremas yo sé que el 4 puede salir de la integral y me queda esto que es 4 integral de x por dx. Ahora sé por teorema que la integral de x la obtengo usando el teorema número 5. Entonces ya tengo el 4 fuera de la integral y voy a integrar. Y al integrar desaparece el símbolo de integración. Lo que voy a hacer es aumentar el exponente de la x, que es 1, en 1, como me dice el teorema aquí. Y entonces me quedaría que tengo una x al cuadrado. Pero esto lo voy a dividir ¿entre qué? Pues entre el mismo exponente, que es todo esto que tengo aquí. O todo esto, pues si lo quieren ver de esa manera. Todo esto, como ya integré, es más c. Esto finalmente 4 entre 2 me da 2 y esto me da 2x al cuadrado más c. Otro ejemplo más. Vamos a suponer que ahora tengo la integral de 2x a la 7 por dx. Saco el 2 de la integral y me queda x a la 7 por dx. Utilizo el teorema número 5 y esto me queda que es 2 a mi base. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a aumentar en 1 su exponente, que sería 7 más 1 me da 8. Y ese mismo exponente va a dividir a la base que tengo aquí. Todo esto más c. Perdón, aquí no es 2, es 8. Por el exponente que me dio. Ahora, tengo 2 entre 8, eso es equivalente a tener un cuarto de x a la 8 más c. Esto es todo con respecto a la introducción a integrales indefinidas. Espero que el video haya sido de utilidad. Gracias.